resolver los ejercicios de aplicación de factorial. Iniciamos con el ejercicio número 1. En este ejercicio número 1 tenemos un trinomio cuyos factores numéricos son 10, menos 8 y menos 4. Entonces, en esos factores numéricos vemos que hay un factor común que es 2. Entonces, lo vamos anotando, 2. Luego, en la parte literal vemos que hay x cuadrado en el primero, pero en el segundo no hay x, así que x no es factor común. Y luego z sí que está a la primera potencia en todos los monomios. Así que el factor común es 2z. Entonces ahora vamos a dividir nuestro trinomio por 2z. 10 dividido 2, 5. X al cuadrado no tiene semejante, por lo tanto queda x cuadrado. Z a la 1 dividido z a la 1 es z a la 1 menos 1, z a la 0. Z a la 0 es igual a 1. 1 como factor no lo colocamos. Entonces pasamos al segundo monomio. Es menos 8 dividido 2, 4. Z dividido z, entonces es 1, no lo colocamos. Menos 4 dividido 2 nos queda menos 2. X no tiene semejante, x queda, y z dividido z es igual a 1. Entonces, al dividir nuestro polinomio por el monomio 2z, podemos decir que el polinomio dividendo es igual al monomio divisor por el cociente. Y de esa forma hemos pasado de tener un trinomio a tener el producto de un monomio por un trinomio. O sea que hemos factoriado ese trinomio. En el ejercicio 2 también tenemos un trinomio y vamos a comenzar analizando los factores numéricos. Son 4, menos 10 y 24. O sea, todos múltiplos de 2. 2 es un factor común en todo ello. Luego vamos a la parte literal. En la parte literal comenzamos con a la potencia 1 en el primer monomio, al cubo en el segundo y a la primera en el tercero. O sea que a la primera potencia es un factor que está común en todos los monomios. Luego i está el cubo en la primera, i a la quinta en el segundo monomio y i al cuadrado en el tercer monomio. Por lo tanto, i al cuadrado es un factor común a todos los monomios. Y z está a la cuarta en el primero, luego a la primera potencia, pero en el tercero no hay z. Por lo tanto, no es factor común. O sea que el factor común en este trinomio es 2a y cuadrado. Entonces dividimos nuestro trinomio por ese factor común. Entonces nos va a quedar 4 dividido 2, 2. A dividido a es igual a 1. Y al cubo dividido al cuadrado es i a la 3 menos 2 y a la primera potencia. Y z a la cuarta no tiene semejante, queda z a la cuarta. Menos 10 dividido 2 nos da menos 5. A al cubo dividido a es a la 3 menos 1, a al cuadrado. Y a la quinta dividido a i al cuadrado es i a la 5 menos 2, i al cubo. Y z no tiene semejante, queda como está. 24 dividido 2 es más 12. A dividido a, 1. Y cuadrado dividido i cuadrado igual a 1. Entonces, nos queda que hemos dividido nuestro trinomio por el monomio 2a y cuadrado. Y nos da como resultado el cociente 2i z a la cuarta menos 5a cuadrado y cubo z más 2. Entonces, nuestro trinomio queda factoriado de esta forma. En el tercer ejemplo tenemos 3 monomios. Pero, si observamos, en realidad eso no es un trinomio. ¿Por qué? Porque estos dos monomios son monomios semejantes. O sea que lo primero que vamos a hacer es reducir los monomios semejantes. Entonces nos va quedando. El primer monomio queda como está. Igual a 14, a al cubo, b cuadrado, n. Estos dos monomios son semejantes. O sea que nos va a quedar un monomio semejante a ellos, que es a al cubo, bn cuadrado, y cuyo coeficiente numérico es la suma de los coeficientes dados. En este caso es 7 menos 21 menos 14.
Y ahora sí tenemos para factorear este binomio. En este binomio vemos que el factor numérico es común, 14. Entonces, 14. Parte literal, tenemos a al cubo común en ambos. O sea que a al cubo es un factor común. B, en el primer monomio está el cuadrado y en el segundo a la primera potencia, o sea que b a la primera potencia es un factor común. Y n está a la primera potencia en el primer monomio y a la segunda en el segundo, o sea que n a la primera potencia es un factor común. Y ahora dividimos el binomio por este monomio. Y entonces nos va a quedar 14 dividido 14, 1. A al cubo dividido al cubo, 1. B cuadrado dividido B, nos queda B a la 2 menos 1, B a la 1. N dividido N igual a 1. Pasamos al segundo. Menos 14 dividido 14 nos da 1. A al cubo dividido al cubo nos da 1. B dividido B nos da 1. N cuadrado dividido N nos da N negativa a la 2 menos 1, 1. Entonces, al factorear esta expresión algebraica nos queda como resultado 14 a cubo bn que multiplica a b menos n. En el ejercicio 4 tenemos que factorear un polinomio que tiene 6 términos. Comencemos viendo los factores numéricos. Los factores numéricos son 2, menos 1, 5, menos 1, 5 y 2. O sea que no hay posibilidad de sacar un factor numérico común. Luego, en la parte literal, vemos que el primer monomio tiene bx, en el segundo ay, o sea que ya ahí ya sabemos que no hay posibilidad de sacar un factor común. Entonces, vamos a intentar con factor común en grupos. Tenemos 6 términos, o sea que tenemos posibilidades de hacer 3 grupos de 2 o 2 grupos de 3. Si observamos los factores numéricos, vemos que hay 2 factores numéricos que son 2, 2 factores numéricos que son 5 y 2 factores numéricos que son menos 1. O sea que vamos a intentar hacer factor común por grupos, armando los grupos con los que tienen igual factor numérico. Y entonces armamos los grupos así. Entonces, lo primero que hacemos es, a nuestro polinomio lo ordenamos de manera tal que queden los grupos armados. Entonces es igual a 2bx más 2ax menos ai menos bi más 5a más 5b. Y ahora vamos a proceder a sacar factor común en cada uno de esos grupos. En el primer grupo, el factor numérico es 2. Y en la parte literal vemos que es factor común x, o sea que x también lo sacamos como factor común. Entonces ahora dividimos este binomio por 2x. Al dividir 2 de x por 2x nos queda igual a b. 2ax dividido 2x nos queda más a. En el segundo par de monomios tenemos como factor común i. Pero para que los paréntesis nos queden igual, nosotros cuando dividamos ai negativo por i positivo nos va a quedar negativo. Pero nosotros lo tenemos positivo dentro del paréntesis. Entonces, para que nos quede igual, sacamos un factor común menos i. Y para ir ordenándolos a los paréntesis, entonces primero dividimos el segundo monomio y luego el primero. Entonces, menos bi dividido menos i nos queda b. Menos ai dividido menos i nos queda más a. Y ahora, en el tercer par de monomios sacamos factor común. ¿Qué factor común tenemos? 5, más 5. Y acá entonces también dividimos primero por 5b y nos queda 5b dividido 5 nos queda b. 5a dividido 5 nos queda más a. De esta forma
tenemos tres términos en esa expresión algebraica y en cada uno de esos términos hay un factor común, que es el paréntesis. Entonces, sacamos factor común el paréntesis y nos va a quedar b más a factor común. Dividimos el primer término por el paréntesis y nos queda 2x. Dividimos el segundo término por el paréntesis y nos queda menos y. Y al dividir el tercer término por el paréntesis nos queda más 5. Entonces, hemos pasado de tener un polinomio de 6 términos a un producto entre un binomio y un trinomio. De esa forma hemos factoriado el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. En él tenemos que factoriar un polinomio que tiene 2, 4, 6 monomios. Entonces comenzamos viendo la posibilidad de sacar un factor común. Analizamos primero los factores numéricos. 6, 2, menos 2, menos 12, menos 4 y 4. O sea que hay un factor común, que es 2. Entonces, vamos anotando 2 como factor común. Luego, a. En la parte literal, a la séptima del primero, a la quinta, a la 6, al cuadrado, y en el quinto monomio no hay a. B. En el primero no hay, o sea que no hay posibilidad de sacar un factor literal. Pero vamos a dividir nuestra expresión algebraica por 2. Entonces, hacemos eso. 6 dividido 2, 3. A la séptima. Más 2a a la quinta, b cuadrado dividido 2, nos queda a la quinta, b cuadrado. Menos 2 a la sexta, b dividido 2, nos queda menos a la sexta, b. Menos 12a cuadrado, b cubo dividido 2, nos queda menos 6a cuadrado, b cubo. Menos 4b a la quinta dividido 2, nos queda menos 2b a la 5. Y más 4a b a la cuarta dividido 2, nos queda más 2a b a la cuarta. Entonces, hemos sacado el factor común 2. Dentro del paréntesis nos queda un polinomio que tiene 6 términos. Vamos a ver si lo podemos seguir factoreando. Ya sabemos que en la parte numérica no hay factor común y que en la parte literal no hay factores comunes. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la posibilidad de hacer grupos. Tenemos 6 términos. La posibilidad es de hacer 2 grupos de 3 o 3 grupos de 2. Entonces, veamos. Hay 1, 2, 3 términos positivos y 3 términos negativos. Entonces, la posibilidad de hacer grupos de a 2 es que hagamos 3 grupos de 2 y en cada uno de esos grupos haya un monomio positivo y un monomio negativo. Veamos esta posibilidad. Si tomamos el primer monomio, o sea, esto queda como está, y en el primer monomio tomamos 3a a la séptima. Y veamos con cuál de los monomios negativos podríamos armar un grupo. Con el primer negativo a la sexta no tenemos parte numérica, solamente a común. Con menos 6a cuadrado b cubo tenemos un factor numérico común y una letra. Y con el tercer negativo no tenemos nada. Entonces vamos a intentar armar el grupo con menos 6a cuadrado b cubo. Menos 6a cuadrado b cubo. En este grupo, entonces sacamos factor común 3. Además, a al cuadrado. Dividiendo el primer monomio por 3a al cuadrado nos va a quedar 3 dividido 3, 1. A la séptima dividido a al cuadrado nos queda a la quinta. Dividimos el segundo monomio por el factor. Menos 6 dividido 3, menos 2. Al cuadrado dividido al cuadrado, 1. B cubo. O sea que el paréntesis nos va quedando a la quinta menos 2b cubo. El siguiente grupo lo tendremos que armar con un monomio positivo que sea múltiplo de a a la quinta. A la quinta
con a positivo, tenemos este. Pero si usamos ese a la quinta, vamos a ver que tenemos como factor común b cuadrado. O sea, para que nos quede este monomio con a la quinta, tenemos que sacar factor común b cuadrado. Veamos ahora. Si sacamos b cuadrado, el otro monomio, el negativo, tendría que ser 2b a la quinta. Acá tenemos 2b a la quinta. Entonces, vamos a armar nuestro grupo con más a la quinta, b cuadrada, menos 2b a la quinta. Y ahora sacamos factor común acá en este grupo, y el factor común en este grupo sería b cuadrado. b cuadrado. Dividimos a la quinta b cuadrado dividido b cuadrado y nos queda a la quinta. Menos 2b a la quinta dividido b cuadrado nos queda menos 2 dividido 1, menos 2. b a la quinta dividido b cuadrado es b a la 5 menos 2, 3. Nuestros dos paréntesis son iguales. Y hasta ahí venimos armando bien los grupos. Veamos lo que nos quedó. Nos quedó positivo 2ab a la cuarta. Y negativo nos quedó menos a la sexta b. Pero si nosotros sacamos factor común ahí, estaríamos sacando a la primera potencia y b a la primera potencia. Veamos qué es lo que les pasa. A la primera potencia y b a la primera potencia. Si dividimos ahora, para que nos quede el término sin coeficiente numérico, tendríamos que estar dividiendo el primero. Menos 6 AB. Por AB nos estaría dando a la 6 menos 1 a la 5. B dividido B, 1. Pero tiene signo negativo. Entonces nos estaría dando negativo el dividir por AB. Entonces le vamos a poner al AB un signo negativo y entonces ahora nos queda menos a la sexta B dividido menos AB es menos 1 dividido menos 1, 1 positivo. A la sexta dividido a la 1 es a la 6 menos 1 a la 5. B dividido B es igual a 1. Entonces el primer término dentro del paréntesis está logrado. Veamos el otro monomio. Entonces 2 dividido menos 1 nos queda menos 2. A dividido A, 1. B a la cuarta dividido B nos queda B al cubo. De esta forma vemos que los tres paréntesis son iguales. O sea que los grupos los hemos armado correctamente. Nos falta armar el último, que lo armamos con menos a la sexta B más 2ab a la cuarta. Y ahora, una vez ordenado nuestro polinomio, vamos a ir sacando factor común en cada uno de los grupos. Y esto nos va quedando igual. Igual. A 2, ya vimos un corchete. En el primer grupo sacamos factor común entonces 3 a cuadrado. Dividiendo este grupo de dos monomios por 3a cuadrado nos queda 3 dividido 3, 1. A la séptima dividido al cuadrado nos queda a la 7 menos 2, a la 5. Menos 6 dividido 3, menos 2. A cuadrado dividido al cuadrado, 1, b cubo. En el segundo grupo sacamos factor común b cuadrado más b cuadrado. Y dividimos este par de monomios por b cuadrado. A la quinta b cuadrado dividido b cuadrado nos queda a la quinta. Menos 2b a la quinta dividido b cuadrado nos queda menos 2 dividido 1, menos 2. b a la 5 dividido b al cuadrado es b a la 5 menos 2, b a la 3. Y en este último grupo vamos a sacar factor común a y b.
pero afectado el signo negativo para que cuando dividamos por este término nos quede ese término positivo. Entonces, menos a la sexta b dividido menos ab es menos 1 dividido menos 1 nos da 1. A la sexta dividido a es a la quinta. B dividido b, 1. 2 dividido menos 1 nos queda menos 2. A dividido a, 1. B a la cuarta dividido b nos queda b. A la 4 menos 1, 3. Entonces, ahora, dentro del corchete nos queda una expresión algebraica formada por 3 términos, en donde en cada uno de esos términos tenemos un paréntesis común. Entonces vamos a sacar ese factor común dentro de ese corchete. Nos va quedando 2 por el paréntesis a la quinta menos 2b al cubo. Cuando dividimos este primer término por el paréntesis nos queda 3a al cuadrado. Cuando dividimos este segundo término por el paréntesis nos queda más b al cuadrado. Y al dividir el tercer término por el paréntesis nos queda menos ab. Entonces, de esta forma nos queda factoriada nuestra expresión algebraica. Queda una suma algebraica de 6 monomios y queda reducida al producto de 2 por un paréntesis que es a la quinta menos 2b cubo y por otro paréntesis que es 3a cuadrado más b cuadrado menos ab. En el ejercicio número 6 tenemos que factoriar una expresión algebraica que tiene 2, 4, 6, 8. 8 monomios. Primero vamos a analizar la posibilidad de sacar un factor común. Y comenzamos analizando los factores numéricos. Factores numéricos que son 5, 20, 2. Y ahí ya vemos que no hay posibilidad de sacar un factor común en la parte numérica. En la parte literal, si observamos el primero y el último tienen como parte literal AMX y en el último BMI, o sea que no hay ninguna posibilidad de sacar un factor común en la parte literal. Pero miremos los coeficientes numéricos. En los dos primeros monomios hay factor común 5. En los dos siguientes, factor común 2. En el otro grupo de 2, menos 10 y menos 40, tenemos factor común 10. Y en los dos últimos, factor común 4. Intentemos hacer el factorio por grupos y como tenemos 8 términos, podemos hacer 4 grupos de a 2. Y esos grupos los tomamos de acuerdo a cómo están ordenados de a 2 monomios. Entonces vemos qué es lo que nos da. En el primer par de monomios sacamos factor común y es factor común 5a m, porque acá es 5amx y acá es 20ami, o sea que 5 como factor común en la parte numérica y am en la parte literal. Entonces dividimos este binomio por 5am y nos va a quedar 5amx dividido 5am nos da 5 dividido 5, 1. amx dividido am nos queda x. Más 20 dividido 5, 4. AMI dividido AM nos queda I. Terminamos el primer grupo. En el segundo grupo, para que nos queden positivos los monomios dentro del paréntesis, vamos a tener que sacar el factor común negativo. Entonces, menos. Factor común en la parte numérica, 2. En la parte literal tenemos BM común en ambos. Entonces, BM. Dividimos ahora este par de monomios por menos 2bm. El primero es menos 2bmx dividido menos 2bm nos queda x. Menos 8 dividido menos 2 nos queda más 4. bmi dividido bm nos queda y. Tenemos los
paréntesis exactamente iguales. En el siguiente grupo también vamos a tener que sacar negativo. Y el factor común entonces en la parte numérica es 10. Y en la parte literal AN, factor común. Entonces dividimos este par de binomios por menos 10AN. Menos 10 dividido menos 10, 1. ANX dividido AN es X. Menos 40 dividido menos 10 nos queda más 4. ANI dividido AN nos queda Y. Y en el último grupo, el factor común numérico es más 4. Y en la parte literal, BN. Dividimos entonces por 4BN y es 4BNX dividido 4BN nos queda X. Más 16 dividido 4, más 4. BNI dividido BN es Y. Entonces, nuestro polinomio nos va quedando como una expresión que tiene 4 términos, en donde en cada uno de esos términos hay un factor común, que es el paréntesis. Lo sacamos. Sacamos el paréntesis como factor común. Nos va quedando X más 4Y, que va a multiplicar. Si dividimos este primer término por el paréntesis, nos queda 5AN. Si dividimos este segundo término por el paréntesis, nos queda menos 2BN. Al dividir el tercer término por el paréntesis, nos queda menos 10AN. Y la división del cuarto término por el paréntesis nos queda más 4BN. Hemos pasado de una suma algebraica de 8 términos a un producto. Pero dentro del paréntesis podemos ver la posibilidad de seguir factoriando. Entonces, un factor común numérico no hay. Pero en la parte literal, veamos, estos dos monomios tienen m, acá no hay. Sé que factor común en la parte literal tampoco, pero sí podemos armar grupos. Veamos los grupos esos cómo podrían estar formados. Si formamos un grupo con estos dos, estaríamos sacando factor común m y nos quedaría el paréntesis 5a menos 2b. Acá, si sacamos factor común 2n, nos quedaría, dentro del paréntesis nos quedaría 5a más 2b. Pero sacando factor común negativo, nos van a quedar los paréntesis exactamente igual. Entonces, hacemos eso. Entonces, el primer factor queda como está. X más 4y. En este primer grupo, entonces, sacamos factor común. Y el factor común, entonces, va a ser m. ¿Factor común de qué? De 5am dividido m nos queda 5a. Menos 2 dividido 1, menos 2. Bm dividido m nos queda b. En el segundo grupo sacamos factor común n, 2n. 2n. Pero para que nos quede el 5 positivo, lo sacamos negativo. Entonces nos queda menos 10am dividido 2n es menos 10 dividido menos 2 es 5. AN dividido n es A. Más 4BN dividido 2n es 4 dividido menos 2 nos queda menos 2. BN dividido n nos queda B. Entonces, ahora vemos que dentro de los paréntesis nos ha quedado una expresión que tiene dos términos. En cada uno de esos términos hay un factor común que es el paréntesis. Lo sacamos. Y entonces nos va a quedar x más 4y, que multiplica
el paréntesis, que es 5a menos 2b, y al dividir el primer término por el paréntesis nos queda m. Cuando dividimos el segundo término por el paréntesis nos queda menos 2n. De esta forma, entonces, hemos factoriado esta suma algebraica de 8 monomios y nos queda factoriado de esta forma el producto entre 3 binomios. El primero es x más 4y, el segundo es 5a menos 2b y el tercero es m menos 2n. De esa forma factoreamos el ejercicio 6.